Continuamos con el Twitter Café. Radio Valparaíso nos escuchan a través de todas nuestras señales y por supuesto también a través de nuestro sitio web radiovalparaíso.cl y twittercafé.cl, donde también está instaladísima la radio online. A esta hora nos acompaña un gran, pero gran colega, amigo del Twitter Café, de una larga trayectoria, por supuesto, periodística. Hasta hace algún tiempo siempre nos ha acompañado con entrevistas diversas, con personajes de actualidad. Está de regreso en el Twitter Café, profesor, periodista, un líder del periodismo científico, Eduardo Reyes Frías. Gusto de saludarte, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio Córdoba. Bien, porque yo estoy en sintonía nuevamente. Uno nunca se va de la sintonía periodística, sobre todo si es en radio. Así es, pues, Eduardo Reyes, un agrado tenerte acá, porque juntos vamos a conversar con un profesor universitario que por esas cosas de la vida, en esta pasada, se le ocurrió postularse como candidato a senador por amplitud. Pedro Sariego Pastel, profesor de la Santa María. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto Hola, saludarlo. muy buenos días y muchas gracias por invitarme otra vez. Muy bien, muy bien. Oiga, Eduardo Reyes, hay varios temas que conversar con Pedro Sariego, acá en el Twitter Café. Recuerdo que cuando Pedro Sariego fue seremi de Obras Públicas, lo entrevistábamos, y usted ahí siempre con sus preguntas bien punzantes sobre tantos temas que interesan a los porteños, Eduardo. Sí, en esa época era Seremi de Obras Públicas Pedro Sariego, ahí en un alto piso de la Intendencia, y Piso era 14. muy receptivo de la prensa, así que uno llegaba en puerta abierta, a veces esperaba un poco, pero siempre nos atendía y con temas de interés. Y él sí que ahora es noticia porque un profesor universitario se meta en las patas de los caballos como candidato a senador, se mete en la política, un académico, novedad, noticia, ojalá que sea buena noticia. Ojalá, pues, ojalá. Oiga, lo hemos Ojalá. hablado otras veces, Pedro, explicarle a la gente que nos escucha hasta ahora en el Twitter Café, ¿qué motiva a un profesor, académico, ingeniero, llegar ni más ni menos, no se anda con chica usted, a la Cámara Alta, al Senado de la República? Bueno, no sé, pero yo siento, pienso, observo que si para llegar al Senado alguien que no venga de la familia política, si no es un profesor universitario, ¿quién es? ¿Quién puede ser? Pues no encuentro a nadie más, digamos. ¿Ah? Eh, que yo creo que uno tiene una trayectoria intensa en la academia, formando jóvenes, haciendo investigación, viajando por el mundo en temas relevantes, ¿cierto? En todo orden de cosas. Y por consiguiente uno tiene una visión de las cosas bastante acabada, eh, de cómo deben funcionar los gobiernos, ¿cierto? A partir de la experiencia que tiene. Y por consiguiente, si no es uno, ¿quién es? Eh, Bueno, ya han habido militares que han llegado digamos, al Parlamento, también artistas han llegado al Parlamento. ¿Por qué no van a llegar profesores universitarios? es importante recalcar cuál es la carrera académica de Pedro Sariego, titulado en la Universidad Técnica Federico Santa María, y después hizo un doctorado en Ingeniería Civil Mecánica Industrial, Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, Cataluña, así que ha Barcelona, viajado por el mundo. por supuesto, Ha viajado por como el todos los mundo. colegas que Sí, están en general en el sistema universitario chileno. claro, pero esa es carrera académica. Ahora entra en otro terreno donde no hay que hablar bajito, sino que usted va Sí, a tener que hablar fuerte y claro, Pedro Sariego, levantar la voz en el Senado. sí, está bien. Yo, a ver, algunos quienes me conocen, ¿cierto? Saben que en la década del 80 yo participé en política en el movimiento estudiantil de los 80. Lo que pasa es que después, y lo hemos conversado con nuestros compañeros de generación, casi ninguno de esos actores, incluyéndome yo, ya sea de la Universidad Santa María, de la Católica de Valparaíso, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la universidad que sea, ha tenido un papel relevante en la política chilena a pesar de haber sido actores importantes en la recuperación de la democracia en la década del 80.
Y solamente les pongo un ejemplo, el ruso ese que, Anduesa, que guiaba todas las manifestaciones en los años 83, 82, 184, tú te debes recordar, Mauricio, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Anduesa, gran dirigente de Pablo Anduesa Pablo Guzmán. Anduesa de la democracia cristiana, nunca lo nombraron candidato a nada, y sin embargo, a mi juicio, si había un dirigente destacado de la década del 80 en la democracia cristiana universitaria, era él. Y Claro. qué decir de gente de la izquierda y más de alguno de la derecha también. Pablo Anduesa, dirigente estudiantil, estuvo varias veces en la radio Valparaíso, en programas de Twitter Café, Claro. como dirigente porteño esencialmente. Bueno, y Exactamente. él era de una familia política. De una familia Su padre política. fue intendente de Valparaíso, señor Anduesa, así que venía con antecedentes políticos. Sin embargo, su partido no lo postuló a candidato. Como mucha gente de mi generación. O sea, yo considero que aquí hay una generación perdida, como que la clase política tradicional se quedó con todos los cargos a partir de la recuperación de la democracia y una situación que se ha venido dando hasta hoy día y que a mi juicio está haciendo crisis. Y está haciendo crisis por todos los escándalos que conocemos. Yo tengo la sensación, sin ser peyorativo, que a la generación actual, a la familia política actual, hay un dicho muy guaso que dice, le quedó grande la yegua, ¿ah? Como que la dinámica política se los comió, muchos de ellos que cayeron en actos impropios, y el problema que tenemos hoy día es un descrédito de la política como inmenso, digamos que yo de cada 20 personas que converso, 19, 18, 19, me dan vuelta la espalda porque no quieren saber nada de la política. Bueno, lo importante es que se recupere el sentido de la política como uso público, polis de los griegos. Claro, ¿no? entonces El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Lincoln. Sí. Y en ese sentido yo creo que es importante que los ciudadanos de a pie tomen la posta. Y yo me atrevo a dar este paso y ojalá lo hubieran dado muchos más a lo largo del país en un espíritu de renovación. Nosotros sabemos que esto es difícil luchar contra la desafección política y contra las maquinarias también. Mauricio, entiendo que para estas candidaturas al Senado son 5 cupos disponibles, pero hay más de 30 candidatos, así que Sí, correcto. Pedro Sariego es uno de los tantos que va corriendo ahí, no están en el Sporting, están en otra cancha. Como nunca hay tantos candidatos, porque antes el sistema binominal llevaba a una reducción de aspirantes y por lo tanto en el voto había pocos postulantes, por ejemplo, al Senado. Ahora hay más listas, hay más competencias. En la región son 31 candidatos al Senado y los cupos son 5, Pedro. Son 5, sí, está bien. Ahí estamos, ¿para qué nos vamos a achicar? Yo vuelvo a decir, si un profesor universitario no tiene la capacidad o la prestancia para esta cosa, ¿quién lo puede hacer? Es una pregunta que hago abiertamente. Ahora es interesante que Pedro Sariego, además de ser ingeniero civil mecánico y con mucha trayectoria profesional, también hizo un curso de filosofía en la Universidad Adolfo Hurtado. Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, así Sí, que tengo un par tiene una inquietud intelectual, filosófica en algún lugar ahí en su cabeza. Tengo un par de diplomados en estudios filosóficos del Alberto Hurtado, sí, siempre me ha gustado la filosofía. En realidad, como mucha gente en Chile, en mi generación, ¿qué estudia? Yo siempre fui bueno para la historia, la filosofía y también para las matemáticas. Y si elegía las humanidades en aquel tiempo, creo que no iba a tener la proyección que tengo como ingeniero. Así que al final de cuentas, hemos tratado de ir urdiendo las dos cosas. Estamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso, conversando junto a nuestro colega, periodista Eduardo Reyes Frías, y también el ahora candidato al Senado, Pedro Sariego Pastén, ingeniero, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Oiga, Eduardo, yo quiero que han pasado ya algunos años, yo quiero que usted lleve a nuestro entrevistado al terreno en el cual usted siempre se manejaba, temas tan porteños como por ejemplo, Eduardo, los ascensores de Valparaíso. Ese es el patrimonio más interesante de Valparaíso, reconocido a nivel internacional.
la designación de la UNESCO de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad tuvo muy en cuenta los ascensores, que ya habían sido clasificados así a nivel internacional. Y sin embargo estaban a muy mal traer. Cuando allá en 2010, 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, no voy a decir el anterior, sino que en el gobierno que tuvo Sebastián Piñera, Pedro Sariego fue nombrado secretario ministerial de Obras Públicas y con su conocimiento del tema de los ascensores, asumió también la tarea de restauración electromecánica, arquitectónica, bien complejo la restauración de los ascensores. Eso se hizo ya algunos años atrás. ¿Y cómo están ahora? Sí, bueno, el tema de los ascensores tiene varios hitos, ¿ah? En realidad, por lo menos los que se involucran conmigo. Hay un primer hito que es una especie de relación que tengo yo con los ascensores desde que era niño. Yo vivo en Valparaíso, trabajo acá y nací acá. Y por esas cosas de la vida, mis estudiantes de ingeniería mecánica se involucraron con la municipalidad y terminé conversando con ella. Vamos a decir ese el hito 1. El hito 2 es que nos invita la municipalidad a ser parte de su proceso de restauración. Hay una cosa medio tragicómica que ocurre por una licitación que hace el alcalde Cornejo, que no tenía ninguna base técnica y que nosotros tuvimos que cubrir de manera generosa, digamos, por decirlo así, ¿eh? Hay un hito 3 que consiste en que ya teniendo conocimiento del tema, se nos acerca un personaje súper importante y del cual la comunidad debe estar súper agradecida, que es Camilo Vargas. Camilo Vargas está todavía en la zona y él, de alguna manera, desde el gobierno regional reconoce nuestra labor y organizamos con él un seminario en la Universidad de Santa María sobre los ascensores, sobre el patrimonio. Ese es un seminario internacional. Internacional, vinieron unos expertos alemanes a través del Goethe Institut y ellos nos dejaron, lo más importante que nos dejaron sobre la mesa el concepto de patrimonio industrial vivo. Y dimensionaron realmente la potencia del tema de los ascensores de Valparaíso. Hay un hito 4 más adelante en que en la dinámica que se venía dando en aquellos años, estoy hablando de 2008, 2009, la ministra de Bienes Nacionales en alguna entrevista de prensa indica que nosotros desde la Santa María debemos un informe, lo cual nunca fue cierto. Hay un hito 5 en que yo recibo un reto de una exdiputada de la zona, la diputada Laura Soto, sobre el mismo informe que nunca nos pidieron. Pero en definitiva todo eso culmina de una serie de malentendidos que hubieron ahí, culmina posteriormente, a través de la intervención de Camilo Vargas, nuevamente, culmina en una solicitud del gobierno regional, del intendente de la Masa, si no me equivoco, Iván de la Masa, con que nosotros desde la Universidad de Santa María hagamos un diagnóstico de los ascensores de Valparaíso. Cuestión que no es menor y es súper importante, perdón, porque en cierta manera el Estado se entera de un estado valga la redundancia, de un estado de situación cuando él manda hacer un informe. ¿Ah? Así funciona el Estado. Entonces, en cierta manera fue un gesto de valentía del intendente Iván de la Maza, porque todos sabemos lo que iba a decir el informe. Ya, pero abreviando la historia a Pedro Sariego, resulta que finalmente el presidente Piñera en su oportunidad compró los ascensores particulares que estaban en muy malas condiciones. Sí. Se compraron los ascensores y se traspasaron por intermedio del gobierno regional al municipio porteño. Así que lo importante es el modelo de gestión que usted anticipó, porque no bastaba con reparar, sino que cómo iban a funcionar, cómo iban a ser rentables desde el punto de vista tanto particular como social. ¿Cómo va la gestión de los ascensores? Bueno, ahí se me adelantó un par de hitos, pero efectivamente los ascensores se compraron, que no fue una tarea menor eso, hacer la compra, que fue obra del intendente Celis, y posteriormente la factibilidad y los diseños y la reconstrucción de ellos han estado a cargo del MOP. Para poder hacerlo se ha tenido que pasar en comodato a la municipalidad por periodo de 5 años, que se renovaron ahora, para poder hacer la inversión del Estado en ello. Hasta el momento se está trabajando en la reposición hoy día del ascensor Cordillera, Concepción y Espíritu Santo, y si no me equivoco este último va a alcanzar a ser inaugurado por la Presidenta de la República. Por lo tanto hay una línea de acción en esto, el Estado se ha demorado en este tema,
pero está haciendo la pega. Y respecto de modelo de gestión, ya era un tema en el año 2012, más o menos se mandó a hacer algún estudio. Yo creo que es el gran tema pendiente. ¿Quién va a ser el administrador de esta cuestión? Si los 9 ascensores, que son propiedad del gobierno regional, van a quedar en definitiva en per seculum seculorum bajo la administración de la municipalidad que ya tiene SAI, o bien esta administración de estos 9 ascensores va a pasar, digamos, no sé, por decir uno a la Universidad de Valparaíso, otro a la Universidad Santa María, que podría ser un modelo, y sobre ellos tener una especie de superintendencia. O sea, 9 más 6 son 15 ascensores. 15, más existe un ascensor en el Lecheros. no, sí, el lechero que entiendo lo iba a comprar la municipalidad, cosa que no estoy muy seguro, y existe otro ascensor más que es del Estado, que es del Ministerio de Salud, que está al interior del Hospital Van Buren. Entonces Bueno, pero lo importante es que patrimoniales. funcionen bien los ascensores, Sí. porque ahora es bien curiosa la historia de los ascensores. Hay un libro de Juan Cameron, poeta porteño, muy, Famosísimo. muy bueno el libro con fotografía de los antiguos ascensores y reconstituye incluso el origen del nombre. Por ejemplo, el ascensor Monjas. Uno supone que en alguna época hubo un convento en ese cerro, ¿no es cierto? A lo menos por ahí cerca. Claro, y el más curioso es el ascensor Mariposa. Y dice que en alguna época había un vergel, habían árboles y flores en ese, y por eso había muchas Sí, mariposas. exacto, Entonces, los Florida, claro, los el lecheros, claro, los el placeres. lechero, uno se imagina que también ahí habían vacas o Claro. repartían la leche, no sé, pero tiene su origen, los Todo tiene su nombres de los origen, sí. ascensores. Esperar, algo tiene que haber pasado con las peras ahí. También tiene que ver con el crecimiento inmobiliario de Valparaíso. Además de algún ascensor, se puso el ascensor y después se puso la población arriba. Entonces está muy vinculado a la historia. Los ascensores son un ícono de la ciudad, y yo tengo la sensación que los ascensores representan la esperanza de la recuperación económica de la ciudad. Claro, hay un tema así que me parece bien importante sacar a flote nuevamente. Siempre la radio Valparaíso está cerca del mar y los temas marineros nos interesan mucho a Mauricio Cor, pero me voy a pasar a tierra firme de nuevo, al interior. Me parece, Eduardo. Sí, de la gestión de Pedro Sariego como secretario ministerial de Obras Públicas allá en el 2010, 2015, ¿no? 2010, Sí. 2015. Oiga, 2014. Oiga, ahí le quedó gustando esto del poder de ser representante y trabajar Sí. en pos de la ciudadanía. Ahí nació esta vocación por ser candidato, Pedro Sariego. Bueno, quienes me conocen a lo mejor pueden decir que siempre tuve esa vocación, lo que pasa es que no se manifestó con fuerza, y vamos a decir que en realidad yo fui a acepté ser Ceremi por el terremoto del 2010, iba por un año, efectivamente me quedó gustando, me quedé los 4. Hicimos otras cosas, efectivamente el tema del agua fue una de las cuestiones que nos marcó, y ahí me di cuenta de una dimensión que no conocía. Yo no conocía los sistemas de agua potable rural, no conocía el tema del riego en detalle, y ahí, si se puede sintetizar, tenemos un atraso en la región de 80 años de infraestructura de riego, y tenemos un tema serio con los sistemas de agua potable rural que abastecen más o menos al 15 a 20% de la población de la región. Bueno, Que no ese es un menor. tema que hay que actualizarlo, porque si Pedro Sariego Pastén, académico de la Universidad de Santa María, llega al Senado, a la Cámara Alta, ahí está un proyecto de ley de reforma del Código de Agua. Y justamente ese es uno de los temas más peliagudos, porque justamente usted como Ceremi le tocó ver cómo se robaban el agua de alguna Oye, manera, y sí. había muchos intereses creados ahí en la Sí. zona Oiga, claro interior. que si usted va con esta bandera de lucha de la reforma del Código de Agua, se metería bien, No, pero mira, bien debajo de la pata de los caballos, Pedro Sariego. sí, bueno, yo creo que en todas estas cosas hay que hacer lo correcto y hay que ser razonable. Lo que pasa es que en el tema del código, Chile es el único país del mundo que tiene este sistema. Usted va a los países capitalistas, no estoy diciendo China comunista, ni Cuba, no estoy diciendo Estados Unidos, estoy diciendo Francia, estoy diciendo Alemania, estoy diciendo Inglaterra, estoy diciendo la economía. No hay ninguna que tenga este sistema de propiedad del agua. Todas son propiedades del Estado, que yo te la paso a ti por un tiempo, etcétera. Entonces, y en cierta manera también hay que ser claro acá, el tema no es con el pequeño campesino, con el agricultor, ni siquiera con el mediano
agricultor, el tema o el conflicto que se puede dar en estas materias, en hacer una reforma al Código de Agua, es con los grandes empresarios del agua, ¿no? Efectivamente hay gente que tiene mucho poder, que se ha manifestado a lo largo de este tiempo, constituyen un verdadero poder fáctico, eso hay que decirlo. Uno, cuando es autoridad y en cierta manera hace lo que tiene que hacer, lo que dice la ley, siente su poder aquí en el cuello, ¿ah? Que le quieren cortar la cabeza Bueno, en cualquier momento, ¿ah? aclaremos el asunto, ¿ah? ¿Mm? Chile es el único país que tiene un sistema así legal de De- acceder de- a los derechos de agua, porque son derechos de uso de Es agua. como, claro, digamos la propiedad privada del agua, lo cual Claro. es una cuestión bastante sui generis, digamos, a nivel mundial. Sí, pero Eh, aclaremos un punto, Pedro Saliego, dígame. no se me escape el campo político. Ya. Resulta que el Código de Agua Ya. fue promulgado en 1981 bajo el régimen militar con Sí. la firma del general Pinochet. Sí. Y este Código de Agua del 81 que está vigente concede derechos a perpetuidad a los actuales dueños de los derechos de agua. No son dueños Sí. del agua, sino que de Sí, los sí. derechos de agua. Hay que decir que en esa línea el sistema fue perfeccionado durante los gobiernos de la concertación, ¿eh? Pero Eh, perfeccionado dentro del mismo sistema. Dentro del mismo sistema, o sea, Se pero beneficiaron algunos señores bastante algunos distinguidos. señores con nombre y apellido. Y efectivamente, entonces, yo en este momento coincido, por ejemplo, con la reforma que propone el actual gobierno. Yo soy opositor al gobierno, soy un liberal, etcétera, y estoy de acuerdo con que haya en primer lugar, prioridad para el agua potable rural, ¿ah? El agua potable rural tiene que tener, el consumo humano, en definitiva, tiene que tener prioridad a la hora de los derechos, porque hasta el día de hoy es por orden de peluquería. O sea, el que llega primero, digamos, se atiende su requerimiento. ¿A usted le tocó mandar camiones al aljibe para repartir agua potable rural? No, eso le corresponde a los gobernadores y al gobierno del interior. Lo que a nosotros nos tocó fue hacer obras, digamos, traer agua de 40, 50, 60 kilómetros de distancia hacia una serie de sistemas de agua potable. Por ejemplo, en Longotoma, 8 o 10 localidades, ¿cierto? Bajando desde Petorca hasta Longotoma. Y también fiscalizar el agua dentro de lo que dice el marco de la ley. Ese es un tema que le va a tocar a usted como senador, si es elegido. Sí, aquí una observación chiquitita. Fíjate que uno podría mejorar el sistema si el sistema de penas fuera mejorado, si el sistema de fiscalización fuese mejorado. Y en ese sentido, en el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó, ¿cierto?, una reforma al Código de Agua en ese sentido, darle más atribución a la DGA y dar un sistema de penas como la gente, digamos, ¿ah? Porque hoy día la mayor pena que te da el sistema, si te pillo yo robando agua, son 20 UTM, o sea, unas 900 lucas, lo cual es nada, 900.000 pesos. Lo aprobó la Cámara de Diputados, pero Diputados. resulta que después pasó al Senado Y y ahora se encuentra ahí detenido el proyecto en el Senado. A dormir el sueño de los justos pasó. Sí. ¿Ah? Entonces, en cierta manera, hoy día hay una nueva propuesta, pero si contamos, han pasado 5 años en que no ha pasado nada y en que los usurpadores de agua han seguido robando el agua. Ese es el tema de fondo. ¿Ah? Es una lástima. Eduardo Reyes Frías, oiga, se nos pasó rapidísimo este bloque acá en el Twitter Café. Vamos a tener que volver a invitar, por supuesto, a nuestro invitado, candidato al Senado, Pedro Saliego Pastén, por amplitud. ¿Cuál es su letra y número? H18. Oye, H18. pero una Sí. última cosa, para que seamos más claros todavía. Fíjate que uno en esta cuestión del agua podría decir, esbozar la idea en borrador, bueno, ¿por qué no por qué no somos como los norteamericanos? Ya que somos capitalistas, ¿cierto? ¿Por qué no somos los norteamericanos? Y que la propiedad del agua, como en Estados Unidos, pase a poder del Estado. O sea, que se cumpla el mandato de la Constitución de que el agua sea un bien de uso público, como dice la Constitución. Y eso le da una urticaria terrible a un montón de gente. A la Sociedad Nacional de Agricultura. Claro, por usted ejemplo. lo dijo con nombre y apellido, muchas gracias. Y a mí me parece tan extraño esto de que los agricultores, los grandes agricultores norteamericanos, no estoy hablando de
de los chinos, estoy hablando de los norteamericanos, no tienen ningún problema con el sistema de agua con propiedad del Estado, y aquí sí. Es que nosotros somos muy especiales. Candidato Pedro Sariego, gracias por estar con nosotros en el Estudio del Café. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable. A usted, Eduardo Reyes, estaremos en contacto muy pronto nuevamente con usted acá en nuestro programa para entrevistar a tantos personajes importantes de nuestra zona. Una pausa en el Twitter Café, volvemos muy luego.